Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy buenos días, los saluda a todos y a todas. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Ustedes lo creen? Sí, lo creo, doctora. Con todo ánimo. ¡Qué bien! Entonces aquí es una mesa de creyentes. Ok. Bueno, ¿y? Continuamos justo con el tema que dejamos el lunes pasado, que es el padre. Y empezaremos a leer, no sé si quiere, el mito edípico o empezamos desde otra línea, doctora. No, yo creo que podemos recordar, nada más recordar, ¿sí?, lo más candente del mito edípico. Y lo más candente es, podríamos decirlo, ¿usted quiere decirlo, Ingrid? No. No. Yo me quedé, sí, o sea, me quedé muy, bueno, pensando en ciertas cuestiones que usted nos iba diciendo acerca del mito, que era sobre todo, digamos, como el azar forma parte también de lo que va a devenir, de algo que el oráculo también en algún momento ya había pues hablado acerca de cuál sería el destino, ¿no? Creo que no va por el lado del destino, sino que lo toma Freud principalmente porque es manifiesto los dos afectos que se juegan, ¿sí?, en la creación del padre. Es decir, como estamos trabajando sobre el padre, hoy no estamos trabajando sobre la madre, lo que encuentra Freud en el complejo de Edipo es esta ambivalencia que no es una lucha de contrarios, sino que la energía libidinal circula de uno al otro, de uno al otro, del uno al otro, sin ningún problema. Sí. Es el amordio al padre. Él lo encuentra, primero en él, y después maravillosamente en el mito. Sí, pero usted quería decir algo. Bueno, va en la línea que lo señaló usted la sesión pasada en cuanto a que es un acto amoroso el hombre que se conmueve por Edipo, por el bebé Edipo, que lleva al cumplimiento del designio del oráculo. Exactamente, que no se nos olvide que hay, digamos, para que se pueda cumplir lo del oráculo, lo que nos dice nuestra colega, ¿cómo se llama usted? Giselle. Giselle, ok. Que hay un acto de amor que consiste en salvar al niño. Al niño ya perforado de los pies, y ya, digamos, pasado por un lazo en sus piecitos, para que fuera colgado como un animal. Qué odio del padre, ¿no? Sí. Pero bueno, la madre que se supone que había emborrachado al señor para poder tener un bebé, ¿cómo es posible, no? Bueno, tal vez ella no estuvo presente en el escenario de hincar un clavo en los piecitos, ¿se pueden imaginar? Sí. Bueno, y así de crudos son los mitos, ¿eh? Sí. Son crudos. Sí. Bueno, entonces, un acto de amor que va a provocar que la defensa del rey para que su hijo no lo matase, ¿sí?, se va a cumplir por el azar, por ese azar que es alterado, ¿sí?, con un acto amoroso. Y además que no es un designio que viene solamente de una previsión del futuro, sino que viene de una maldición por un acto del padre. Es cuando viola al príncipe de... claro, él va a ser castigado por eso. Es decir, no hay una escapatoria con respecto a la ley, ¿no? Con respecto a lo que su acto produjo, que fue esa maldición sobre él. Entonces,
¿Usted trae algún trabajo sobre la ley? Sí, doctora. Ah, ok. Entonces estamos muy bien armados. Vamos a pensar en este momento cómo es que se construye en la especie parlante, en la especie humana, que es la que produce lenguaje, cómo es la creación de la ley. Que además es una ley que se cumple. No depende de nuestros policías ni del ejército, no. Nada de seguridad pública o la civil, ¿cómo se llama? La Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil. No, ni tampoco hay algo, y ahorita me hizo recordar que justamente la ley está interna y que inclusive hasta los peores delincuentes y criminales hay una ley interna, y que ahorita me hizo, me evocó, doctora, cómo entonces en el propio sujeto se va gestando esa ley, porque es en el interior de cada uno, de cada sujeto, esa ley, esa prohibición. Bueno, hay una dinámica que no podemos evitar, ¿sí? Lo que señala la doctora es muy importante, saber que hay un universo interno, pero ese universo interno generalmente desde el nacimiento se expresa al exterior, ¿sí? Los seres humanos maman, y maman en el momento en que requieren resolver en su organismo un evento, digamos, que los pone en llanto y que los pone en actividad inmediata de buscar la mama. Y eso es absolutamente instintivo. Sí. Entonces, no olvidemos que lo interno es externo y que lo externo es interno. ¿Ya encontró la ley? La estoy buscando justo a través de el mito del padre primordial. Ah, excelente, del padre primordial. De la horda. Que es el padre de la horda salvaje. Que ha recibido, digamos, Freud muchas críticas al respecto de ese mito, sin que la gente entienda que Freud se va a fundamentar permanentemente, como lo proyecta en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿sí?, en materia viva. Lo psíquico está, digamos, fundamentado en materia viva, las neuronas. ¿Ya lo encontró? Sí, tengo abierto el proyecto, y también desde el mito, por medio de la prohibición que este padre primordial Es el padre establece. primordial, sí. Ok. Si gusta, puedo comenzar a leer Sí, desde claro. que había dos psicologías. Ah, eso es precioso, sí. Dice, ¿qué estamos tratando? Está en el tomo 18, Psicología de las masas y análisis del yo. Ah, muy bien. Doy la referencia. Para que nuestro público sepa que no los estamos timando. Ajá. Como tantas ventas ahorita, ¿no? Sí. 50%, 40%, 70%. Nosotros estamos esperando el 70%. Bueno, ya todo escogido y todo manoseado. Bueno, muy bien, adelante. Sí, doctora. Dice, desde el comienzo hubo dos psicologías, la de los individuos de la masa y la del padre, jefe conductor. Los individuos estaban ligados del mismo modo que los hallamos hoy, pero el padre de la horda primordial era libre. Sus actos intelectuales eran fuertes e independientes aún en el aislamiento, y su voluntad no necesitaba ser refrenada por los otros. En consecuencia, suponemos que su yo estaba poco ligado libidinosamente, no amaba a nadie fuera de sí mismo, y amaba a los otros solo en la medida en que servían a sus necesidades. Punto y seguido, su yo no daba a los objetos nada en exceso. ¿Nada qué? En exceso. Ah, su yo no daba a los objetos Nada en exceso. nada en exceso. Era medio simpático, ¿no? Bueno, no creo que haya cambiado mucho el padre de la horda
con tantos padres actuales. Claro. Ujú. Nosotros sabemos que hay toda una problemática al respecto del padre en la actualidad, Sí. ¿sí? Y que hubo, digamos, un cambio que bien a bien, nosotros todavía no sabemos por qué fue ese cambio, pero por lo menos en la Ciudad de México se dio un tumulto que salió a festejar al padre como si fuera el Día de la Madre. Exactamente como el Día de la Madre, se manifestó un tumulto, ¿sí?, en todos los lugares en donde había tacos, chicharrón, lo que hubiera, ¿sí?, para festejar al padre. Es decir, hubo un sorprendente festejo en relación al padre. Páginas más abajo dicen, el padre primordial había impedido a sus hijos la satisfacción de sus aspiraciones sexuales directas. Si leen muy despacio, ¿Se alcanza mejor? no, lo van a entender mejor Ok. el público. Dice, el padre primordial había impedido a sus hijos la satisfacción de sus aspiraciones sexuales directas. Los compelió a la abstinencia y por consiguiente a establecer ligazones afectivas con él y entre ellos, ligazones que podían brotar de las aspiraciones de meta sexual inhibida. Excelente, Freud. Bueno, verdaderamente, ahí sí uno se quita el sombrero. Sí. ¿Cómo es posible que sea tan fino, ¿sí?, en señalar cosas como lo que va a leer nuevamente? Sí, doctora. Entonces, fíjense bien cómo era el padre de la horda. Pero podemos encontrar muchísimos padres en la actualidad y ya no somos horda. Ajá. Pero como que ese padre primordial está vigente. Ujú. ¿Sí? Entonces, El padre primordial había impedido a sus hijos la satisfacción de sus aspiraciones sexuales directas. Los compelió a la abstinencia y por consiguiente a establecer ligazones afectivas con él y entre ellos, ligazones que podían brotar de las aspiraciones de meta sexual inhibida. sino que el padre era el encargado de conceder la mano de su hija cuando era pedida en matrimonio. Entonces, la vida sexual de las mujeres dependía única y exclusivamente, estaba por la ley del padre permitida, siempre y cuando esta mujer se casara. Ujú. Si no se casaba, entonces no tenía derecho a una vida sexual. Ujú. Bueno, y marca también este párrafo una consecuencia que entra a partir de la prohibición. Es decir, establece que la prohibición que establece el padre de la horda primordial a las satisfacciones de los hijos ¿Sí? trae como consecuencia la relación primero con él. Eso, exactamente, qué bueno que lo subraya. Primero que nada, yo tengo que ser su objeto primordial, Ujú, amado y sexualmente. ujú. Pero dice Freud, De meta sexual inhibida. Meta sexual inhibida. Es Ujú. decir, toda esa veneración al padre. Ujú. ¿Sí? Y no podemos negar que en la religión católica, apostólica y romana hay una veneración al Padre Celestial, Ujú. ¿sí? Independientemente de que, bueno, luego viene que el Verbo se hizo carne, habita entre nosotros y entonces es crucificado para la salvación del pecado original. Y esta puntualidad de Freud tan minuciosa es lo que nos permite también encontrar la intensidad en la cual se puede dar esa veneración, Al sea Padre. al Padre, sea en el amor o en el odio, porque aquí lo único que pone como coto es que sean de meta sexual inhibida. Claro. Entonces, la gama de posibilidad que se abre a partir de ello, pues es el amordio, ¿no? Lo que hemos estado trabajando desde que se plantearon los programas al respecto del padre. Sí. También me hace pensar que justamente ese coto de meta sexual inhibida
lleva a lo que vamos a pensar como esa organización sexual que se desarrollará posteriormente, a esa construcción de lo inhibido en los caminos que uno va a ir creando, y es justo lo que hace dinámica. A partir de ese coto es que uno puede ir haciendo lo inhibido en una dinámica de toda la organización y toda la concepción de su sexualidad. En No, todo el indudablemente, desarrollo. indudablemente. Es decir, la inhibición está como un gran estímulo. Inclusive en este mito que toma en consideración Freud, la inhibición hace que se geste el deseo de matar al padre, Ajá. por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Doctora, si me lo permite, también arriba menciona algo que va muy en la línea de lo que se está planteando. ¿Me permite leerlo? sí, claro. ¿Sí? Dice, sabemos que el amor pone diques al narcisismo y podríamos mostrar cómo, en virtud de ese efecto suyo, ha pasado a ser un factor de cultura. Eso es muy importante. A ver, permítame su aparatito Aquí para está leerlo. señalado aquí. Para leerlo de alguna manera un poco más pausado. Ujú. Nos dice aquí, sabemos que el amor pone diques al narcisismo, es decir, a ese suicidio que produce otro mito. ¿Cuál? ¿El mito de quién? De Narciso. De Narciso, que enamorado de su imagen va en pos de ella y entonces se ahoga. Bueno, entonces, vaya complejidad. El amor pone diques al narcisismo, es decir, tendrá que ser un amor no narcisista, sino teniendo el narcisismo un dique para que no se vaya a ahogar, enamoradísimo de sí mismo. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Ajá, sí. Creo, no sé por qué me evocó a Trump. Fue una evocación así muy fuerte y por eso la verbalicé. Bueno, y podríamos mostrar cómo, en virtud de ese efecto suyo, ha pasado a ser un factor de cultura. Bueno, eso sí es hermosísimo. A mí me gustaría que hablásemos un poco al respecto de esto, ¿sí? Se los vuelvo a repetir. Sabemos que el amor pone diques al narcisismo y podríamos mostrar cómo, en virtud de ese efecto suyo, ha pasado a ser un factor de cultura. Bueno, lo primero que pienso ahí es que si ya no está la constitución pura de Narciso, en donde solamente existo yo y me construyo hacia mí, inmediatamente eso nos forza a crear un lazo con el otro, del orden que sea, amoroso, odio, del vínculo que sea, pero naturalmente el pasaje afectivo es hacia el otro y por lo tanto es construyendo al otro frente a mí, aunque después podemos ver que uno se construye en el otro. Bueno, eso es en relación al amor, lo que dice nuestra colega, pero aquí dice que ha pasado a ser un factor de la cultura. El amor. Entonces, el amor viene a ser un factor de la cultura. ¿Sobre eso comentarios? Sí, doctora, sobre todo que me parece que lo que culturalmente nos une es una idea de un ideal del amor, aunque ahora no se hable tanto de eso, pero si vamos, por ejemplo, a leer las novelas más importantes de la literatura, todas tratan al respecto del amor. Sí. Es decir, no hay una obra de la literatura que no lo toque. Así es. ¿Usted algún comentario? Sí, también esto me hizo pensar en que ahora que también se ha promovido no necesariamente el amor o no creer más en el amor. Yo creo que se ha promovido definitivamente de manera radical que todo aquel que hable de amor está fuera de la jugada. No es actual, no es dinámico, no es del siglo XXI, no pertenece, digamos, al desarrollo de la cultura. Ajá. ¿Me explico? Estamos en una situación a la inversa. Sí, sí. Sí, Mayra. Sí,
Sí, pensaba en los niños en el kinder, o sea, como lo más natural que podemos ver de ese narcisismo, donde si a otro niño le molesta o solo por el gusto de ver al otro caer, o sea, el niño no se va a detener quizá a empujar a un compañero. Entonces, en ese sentido, pues sí, ponerle un dique al narcisismo va a hacer una relación diferente con ese otro niño, que ya no va a ser en función, pues, solo de la satisfacción del gusto de me caes mal, te aviento. Sí. Y bueno, el niño entonces podrá hacer una relación con sus compañeros, y bueno, eso también lo pienso dimensionado ya en otro nivel, como pues las creaciones de la humanidad, o sea, llegar hasta el punto de hacer una creación para la humanidad. No, indudablemente, pero insisto en la cultura. Le regreso su aparatito. Ajá. Bueno, yo quiero decir algo. Yo mucho tiempo tuve como el ideal, y siempre ha sido para mí la academia, así, el saber, un enorme placer, un refugio, un destino de vida, o sea, que tuve claro desde un inicio. Ajá. De mi vida, o sea, desde los primeros años. Pero creo que fue el psicoanálisis aquí en Ciel, lo que me puso en conflicto en cuanto a mi devenir psicoanalista, y a que no iba a ser posible por el lado de nada más lo intelectual. No iba a ser posible. O sea, por más que yo leyera, estudiara, lo que fuera, supiera, no iba a ser la posibilidad por el lado de lo intelectual, sino por el lado del amor. Sí. Entonces, creo que esa es la huella como vivencial que tengo muy marcada, de que en la medida en que mi capacidad amorosa esté jugándose, esté dinamizándose, esté puesta en conflicto también, serán mis posibilidades como analista. Eso es genial, y además es muy bello, porque sí, es verdad, se pueden tener muchas ideas al respecto del psicoanálisis, a favor y en contra, ¿sí? Es lo que lo hace famoso, a favor y en contra. Finalmente se habla de él, ¿sí? Pero es verdad que muy poca gente podría pensar que el psicoanálisis es una experiencia de amor. Y es una experiencia de amor porque el quehacer del psicoanalista no podría llevarse a cabo en una experiencia narcisista, ¿sí? Aunque no podemos negar que muchas psicoterapias y muchas terapias con el título de psicoanálisis, ¿sí?, son narcisistas, en el sentido en que pretenden que el analizante resuelva sus conflictos psíquicos, a los cuales tiene derecho, ¿sí?, de alguna manera, porque yo lo guío, porque yo lo educo, porque yo lo oriento, porque yo le digo por dónde. ¿Sí? Y son terapias indiscutiblemente que muy asfixiantes, pero que a veces la paradoja es que muchos sujetos, no lo podemos negar, muchos sujetos pueden salir adelante con esa experiencia narcisista por parte del terapeuta. Justo ayer hablaba con una chica que es psicóloga, que se dedica a la psicología en ámbitos del tratamiento de niños con labio y paladar hendido. Entonces ella me decía, no, Giselle, no, ya, o sea, todos los doctores hablan de psicología y que hay que darle su lugar a las emociones y tal, pero ninguno toma cartas en el asunto en cuanto a incluir a los psicólogos o remitir pacientes con psicólogos, etcétera. Y yo le decía, bueno, ¿por qué, no? Claro. Ajá. Me dice, pues no sé, la verdad es que yo creo que es porque los médicos se sentirían puestos en el banquillo de los acusados. Ah, caray. Ajá, porque mucho de la insatisfacción de los niños en cuanto a su imagen es también porque es resultado de las malas cirugías. Entonces son los primeros que van a ser acusados, ¿no? Bueno, esto me decía ella. Eso más despacio, más despacio. Es decir, aquí no es una situación narcisista. No, pero bueno, va a salir después.
por algo que me No, dice ella. pero Ajá. subraye. Ajá. Es decir, los médicos que trabajan con las operaciones para ir corrigiendo la deformidad de los niños que nacen con paladar hendido, ¿sí?, tienen temor de referir a sus pacientes con psicólogos, con psicoterapeutas, psicoanalistas no, porque para ellos ni siquiera existen. Sí, claro. ¿Sí? Pero con psicólogos, con psicoterapeutas, porque temen que en la situación emocional, ¿sí?, tanto de los padres como del niño, surja el que mucho del estado emocional presente en el niño se deba a malas operaciones. Claro. Y es que sí, en cuestión de paladar hendido hay una cantidad de operaciones fallidas que es de asustar. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que yo le seguía preguntando, bueno, pero ¿qué ha pasado? Me dice, bueno, pues mira, te voy a decir que en el último congreso que hubo, era un cirujano el que estaba hablando de la cuestión emocional, no un psicólogo. Y yo dije, bueno, ¿qué hace este sujeto aquí, no? Ella me decía, ¿no? ¿Qué hace este sujeto aquí? Bueno, en fin, la cuestión es que ella me dice, porque sí, trabajas con los chicos, esta cuestión de que se sientan bien, pero ella me lo decía en ese tono, ¿no? Esta cuestión de que se sientan bien con la imagen, no sé qué, y no sé cuánto y tal. Entonces dije, bueno, también viene de ese trato, ¿no? Sí. Ya es el machote con el cual tienes que tratar, vaya, no, ni siquiera tratas, porque ojalá hubiera una incidencia. No, haces un montaje sobre el sufrimiento del niño, y el sufrimiento del niño pues nunca es tocado. ¿Qué iba a Hay decir una descalificación permanente de los psicólogos, porque la labor del psicólogo se remitió a aplicar pruebas psicométricas y al área de lo laboral. Los psicólogos clínicos ya no tienen una representación en este tipo de tratamientos. Y la otra situación es que como todo el mundo cree que sabe de psicología, porque hay manuales de autoayuda, hay libros de pasos para entender la psicología de ciertas cosas, ahora todo esto de las huellas de abandono y una serie de discursos de ese tipo, está a acceso de cualquiera. Entonces, en esa descalificación que se hace de los psicólogos que solo son aplicapruebas, no se les toma en cuenta y no se cree que sea necesario. Entonces, los médicos saben de psicología, no importa cuál sea su especialidad, ellos creen que pueden saber porque en algún momento leyeron un libro de psicología o les impartieron un curso X de psicología. Entonces, la figura del psicólogo no es necesaria. Bueno, indudablemente que estamos planteando un problema gravísimo en este momento que tiene que ver qué está pasando con el manejo de las emociones de los niños en este caso, pero también de los adolescentes, también de los jóvenes, pero también de los viejos. Claro. ¿Sí? Es decir, dejemos claro, por lo menos la ética del psicoanálisis es que lo psíquico, las emociones, el afecto, es del tamaño del universo. Entonces, un acercamiento minúsculo fue la obra de Freud, 23 tomos, ¿sí? Pero es para el universo de lo psíquico, es un puntito, como en el caso, digamos, de ser un puntito nada más dentro de la galaxia, ¿no? Sí. Pero ese puntito al menos tiene una ética en relación a lo psíquico. Sí. ¿Sí? Y la ética del psicoanálisis es que es una experiencia amorosa. Hoy no vamos a hablar de cómo el psicoanálisis es una experiencia amorosa en cuanto que no se parece al amor habitual, diario, cotidiano, que se entiende, ¿sí? Porque no hay relaciones sexuales entre el analizante y el analista. Eso no quiere decir que no haya deseo erótico más del analizante hacia su analista que del analista hacia su analizante. Pero bueno, el analista no está muerto.
y la actividad psíquica, erótica, no la puede controlar, no depende de él. Entonces la formación del analista, ¿sí?, no es en función de lo que hace el padre de la horda. No. Definitivamente. No. Pero no vamos a hablar ahora de eso, sino de cómo se gesta la ley. ¿Qué tiempo tenemos? 12:30, doctora. 12:31. 12:30. Como tenemos que concluir a la 1, tenemos que estar pendientes. Sí. Gaby, concluye. Sí, yo Sí. quería comentar algo en esta línea, doctora. Justamente lo que vamos descubriendo de ese amor y que vamos viendo en la introducción de lo que estamos nombrando, de qué es un padre, estaba pensando en que justamente tiene que ver con que uno no se abandona a esas necesidades inmediatas que ahorita usted mencionaba, en lo que depositamos de forma natural sexualmente en el otro, en esas experiencias propias, sino en cómo el esfuerzo del detenimiento para poder hacer una construcción y una relación diferente tiene que ver con esa posibilidad amorosa, en donde uno no se abandona al primer impulso que a uno lo llama. Por esa línea lo estoy pensando también en el Bueno, no podemos separar el amor de la sexualidad. Ajá. Eso tenemos como principio, ¿sí? En el momento en que empiezan a desarrollarse conductas amorosas, la sexualidad está ahí, pero está de meta inhibida, ¿sí? Porque si no, imagínense, si ya tenemos un grave problema social de todas las niñas que son violadas por el padre, que son violadas por el hermano, que es violada por el tío, que es violada por el tío, que es violada por el tío. Digo, los tíos, ¿sí? Porque no solamente es un tío, sino pueden ser varios tíos, ¿sí? Pero el principal es cuando el padre viola a la hija, ¿sí? Y que hay, digamos, una cantidad de violaciones en nuestra vida social, pero no solamente de México, no vayan a pensar que es una problemática de aquí, de la República Mexicana. No, es una posibilidad mundial. Las niñas, como los niños también, son violados por los hermanos. Es decir, hay más violación en los niños por los hermanos, por los primos hermanos, que directamente por el padre. El padre de alguna manera busca más a una niña, pero si no hay niña, hay niños y son violados por el padre, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo de que el padre de la horda era por lo menos más decente. Y justo, dentro de mi investigación Sí. sobre la ley y el padre, que es nuestro tema, me llegó justo al diccionario de Dylan. Y ahí menciona justo, y lo pone entre comillas como cita textual, dice: la verdadera función del padre, 3 puntos, es fundamentalmente unir, abre paréntesis, y no poner en oposición, ahí cierre paréntesis, un deseo y la ley. Ay, genial, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer, genial, genial. Es que esas cosas tan sencillas, dichas, bueno, yo no creo en los diccionarios, ¿no? Es decir, para mí son libros de consulta entre azul y buenas noches. Pero de que puede ser tan importante como una escalera cuando queremos alcanzar algo y estamos de urgencia, sí, pueden servir muy bien. Entonces, la cita textual dice: la verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley. Genial, ¿sí? Que la ley no sea un obstáculo para el deseo, en pocas y reducidas palabras. Eso tiene una dimensión gigantesca, porque inclusive sabemos que mucho de la tortura que existe actualmente en las personas que en este momento la padecen, ¿sí?, está precisamente el que aquellos que son detenidos porque van en contra del sistema de poder, ¿sí?, son torturados de manera terrible,
creyendo que con eso pueden vencer su deseo que los llevó precisamente a esa causa. Esto es muy importante para que entendamos cómo el sufrimiento más atroz que puede recibir una víctima que es detenida porque está en contra de la injusticia social y sobre todo de los crímenes que muchos gobiernos se permiten llevar a cabo para tener el dominio y el control de la masa, son torturados de manera bestial, quitan y van a quitar el deseo de justicia que hay en estos héroes, porque son héroes, definitivamente. No. La ley, ¿sí?, que va a representar el Padre de carne y hueso, pero que es una constitución psíquica de los seres humanos, es muy compleja, ¿sí? Ahorita nada más le estamos mencionando, pero llegar, digamos, al fondo de cómo psíquicamente el ser humano crea una ley para sus propias pulsiones, eso es extraordinario. Nada de que China libre, no, definitivamente no. Bueno, lo que está diciendo en la definición precisamente de Dylan. Sí, de Dylan, pero de la ley del Padre, ¿sí?, es que no puede detener el deseo. Que no apueste la ley a detener el deseo de los seres humanos. Eso, digamos, tenemos que pensarlo mucho en la educación infantil, ¿sí? Porque muchas veces la educación en casa puede ser cruel, puede ser, digamos, verdaderamente abusiva, y tenemos muchos niños deprimidos y tristes porque no son queridos, porque no son acogidos, sino simplemente son sacrificados bajo la ley del Padre. ¿Sí? ¿Algún? A mí me gustaría comentar lo que nos va leyendo nuestro compañero Alan, y lo que usted nos dice pues me regresa a seguir hablando del amor. Yo leía una carta, la carta 71, que Freud le escribe a un dramaturgo y novelista francés en conmemoración de su 70 aniversario. Entonces, en esta carta, Freud le va a narrar el recuerdo de un viaje que hace con su hermano. Sí, van a Roma y entonces van a dirigirse a una isla, pero un conocido del hermano de Freud les recomienda que no es una buena época para ir a esa isla porque está muy lluvioso, y les propone, ¿por qué no mejor tienen que acortar el viaje, pero se dirigen a la Acrópolis? Entonces, en esos preparativos para muchos obstáculos, que dicen, bueno, pero no vamos a tener tiempo, bueno, pero no vamos a llegar, y entonces, o sea, eso solo lo va recordando. Llevan a cabo el viaje, llegan a la Acrópolis y ahí tiene un pensamiento. Y cuando está en medio, dice, entonces todo esto es real. Y bueno, de ahí, pues Freud hace un análisis de cómo ese pensamiento que tiene en la Acrópolis se relaciona con su estado de ánimo cuando estaban haciendo todo el preparativo para llegar a ese viaje. Y dice, bueno, realmente no es un problema de racionamiento, de racional, que yo no creyera que esto existe. No es que pensara, pues sí, que lo imaginé o que no existe. Entonces va por otro camino. Empieza a hacer toda una investigación en él mismo, claro, y va a llegar a la conclusión, o sea, bueno, va haciendo un recuerdo de cómo era él de estudiante, y pues que lo que quería, lo que anhelaba era conocer el mundo, conocer la historia, conocer la humanidad, y lo relaciona con su padre. Dice, bueno, mi padre fue comerciante, entonces es muy difícil que para mi padre la Acrópolis representara lo que para mí representa la Acrópolis. Y bueno, ligado el recuerdo a al pensamiento que tiene la Acrópolis y a esta relación con su padre, termina diciendo que lo que le aconteció en ese viaje fue una moción de piedad. Y sí, wow, Freud. Entonces, o sea, bueno, para empezar, ese regalo
qué hermoso, es una carta, es un regalo que le hace a este escritor y bueno, es un trabajo Bellísimo. sí. Sí. Pues muchas gracias, Mayra, por recordarnos. Sí. Despuésito de, vamos a ir a leerlo, ¿no? ¡Ande corriendo! Para poder disfrutar precisamente de lo que es el amor verdadero. El amor verdadero llena el espíritu de los seres humanos contra viento y marea. ¿Sí? Uno puede estar deshecho a veces, en ocasiones, por situaciones verdaderamente imposibles de resolver. Un acto de amor verdadero trasciende, hace que el ser humano se levante de la situación más apagada, más dramática, más hostil de él hacia él mismo, ¿sí? Pero esa caída del amor lo lanza definitivamente con una fuerza creadora que puede ser muy sorprendente. Entonces, bueno, apostamos por el amor, ¿no? Sí. Pues no tenemos con qué brindar. Pero sí nos hace recordar que justamente en esa disposición amorosa se va creando la cultura, se va creando... Exacto. Se va creando, inclusive en nuestro quehacer psicoanalítico, va uno constantemente, una sesión no es igual a la otra, pero más que eso, uno pasa por su propio análisis y que uno va creando. Justamente eso me hizo evocar lo que usted va diciendo, doctora, cuando lo más terrible que uno pasa y cómo el amor lo levanta a uno. No, sí. Lo levanta uno y no a quedarse en esa depresión y en esa situación, ya sea por enfermedad, por cualquier situación amorosa sobre todo, que uno dice, bueno, ya hasta aquí quedé, no es cierto. Todavía hay posibilidades. Todavía uno se puede levantar de esa situación tan ominosa, Sí. tan terrible que uno pasa desde siendo muy pequeña Sí. en esa construcción de su propia vida. No, indudablemente. Ahora, tenemos que decir que para que el amor llegue al otro, el otro tiene que abrirse a recibirlo. Porque podemos encontrar los seres humanos que en cuanto nosotros lleguemos con nuestra canastita como la Caperucita Roja, ¿sí? Nos van a dar una patada. Porque la amargura, el odio, la situación, digamos, también enconosa, están enconados. Entonces no son tampoco sujetos que puedan recibir ni una pizca de amor. Entonces, bueno, no podemos andar repartiendo, ¿sí? El amor sin ton ni son, ¿eh? No, definitivamente no. Hay gente que no lo puede recibir y es mejor dejarlos en paz y uno retirarse, porque uno va a ser duramente lastimado. Sí, también me permite pensar en lo complicado que es para nosotros tanto experimentar como hablar del amor. En el sentido en el que cuando uno pasa por esa experiencia amorosa, tanto de permitirse recibirlo como de poder tener un acto de amor hacia el otro, te deja en una experiencia como de acentuar esa necesidad, esa carencia, que finalmente también hay que soportarla amorosamente, porque cuando uno lo pasa por ahí y lo único que le detona es odio, la respuesta es así, o sea, la experiencia amorosa simultáneamente te abre una situación muy particular de aquello que has carecido. Entonces, también detona esa posibilidad y simultáneamente puede ser la estructura para todas esas creaciones de las que venimos hablando, que es posible gracias a una experiencia amorosa. Sí la detona. Pienso que en el instante es muy particular como eso inmediatamente se abre. Bueno, no en todas las personas, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos en general, tenemos una idea de no estandarizar, ¿sí? No estandarizamos. Sabemos que la clínica psicoanalítica es caso por caso, uno por uno, caso por caso, pero que en ocasiones necesitamos hacer ciertas generalizaciones con cuidado en cuanto que
No es siempre así. Es uno por uno. Bien, ¿usted ya encontró algo que nos pueda interesar en relación de cómo se construye la ley del padre? Pues sí, y en específico que aquí en el diccionario va más allá y rompe con la mera figura del padre en un orden social. Exactamente. Muy Dice, bien. de modo que el padre es algo más que un mero rival con el cual el sujeto compite por el amor de la madre. Es el representante del orden social como tal, y solo identificándose con el padre en el complejo de Edipo, puede el sujeto lograr el ingreso en ese orden. Y si no, no, ¿eh? Y si no, no. Pero también aquí tenemos que incluir que el misterio que se nos va a presentar es que como es una decisión inconsciente del sujeto, el mismo sujeto no puede saber que está procediendo en contra de ubicar la ley del padre como aquello que lo inserta amorosamente en la sociedad. ¿Sí? Eso depende, digamos, de lo subjetivo. Y sabemos que desde que Freud descubrió el inconsciente y desde que todos los trabajos que se han hecho a partir de Freud y también de Lacan al respecto de la vida psíquica, de la vida emocional, de la vida de los afectos de los seres humanos, cada vez descubrimos más y más y más cosas que hay que teorizar y que hay que afianzar, como puede ser, digamos, la situación actual del ejercicio y del reconocimiento de la sexualidad humana en sus diferentes manifestaciones, pero ahora respaldada por el derecho. Y puede llegar, digamos, a cosas verdaderamente inusitadas y sumamente peligrosas, como el derecho que piden los pederastas de acceder a la sexualidad, el ejercicio de su sexualidad con niños, ¿sí? Y que bueno, desde un principio, a la hora que se presenta que si está el derecho respaldando todas las manifestaciones singulares de la sexualidad, ¿por qué ellos no podrían también ser reconocidos por el derecho, ¿sí? Y tener, en lugar de un objeto de amor de su tamaño, es decir, adulto, ¿por qué no con los niños? ¿Sí? Ese por qué no, bueno, está, digamos, en entredicho. Las consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias para el niño, no para el pederasta? Y creo que toca un punto social muy importante, porque esa base, digamos, si estábamos hablando de lo que va a ser la base de lo cultural, ese establecimiento de la meta inhibida, de las emociones sexuales de meta inhibida hacia el padre, creo que la permisión a nivel social de la pederastia, pues tumba desde su cimiento lo social. Es decir, es establecer, quitar esa prohibición de meta inhibida de lo social, sobre lo cual está fundamentado lo social. Bueno, lo que sí podemos decir es, nuevamente, toda la creación de la sociedad está permanentemente dinamizada, y ojo, dinamizada por cómo se va a cumplir mi satisfacción sexual si el derecho me respalda. Entonces, tenemos que discutir mucho lo que usted acaba de mencionar, ¿sí? Si el acto de la pederastía vendría verdaderamente a fracturar la estructura de la sociedad actual, pero tal vez esa fractura diera una sociedad futura distinta, que no sabemos en este momento que sea favorable o desfavorable. Claro. Justamente por esta incertidumbre, uno va al tarot, uno va
al oráculo de Delfos, porque los seres humanos tenemos en nuestro desarrollo social y psíquico muchas incertidumbres. Bueno, ¿usted ha encontrado algo? Doctora, nada más, faltan 9 minutos para la 1. 9 minutos Sí. para la 1. Bueno, pues en 9 minutos podemos irnos despidiendo, Claro. ¿sí? Para dejar, digamos, algo trascendente en nuestros radioescuchas. Adelante. Con lo que me quedo de este programa Sí. es el cuestionamiento justo en este mes que es el Día del Padre, si es la posibilidad de relanzar esta posibilidad amorosa para poner en cuestionamiento qué con el padre y qué con el amor con respecto al padre, o amor digo, con respecto al padre. Bueno, pues sí, creo que con eso podemos estar todos muy contentos y muy de acuerdo que el padre en el psicoanálisis es una preocupación permanente de cómo lo construye singularmente, uno por uno de nuestros analizantes. Bueno, no tenemos acceso a la multitud, indudablemente que no, pero estos medios, ¿sí? Cuando nosotros queremos trascender a la multitud, es precisamente convidarles toda la reflexión psicoanalítica permanente que está en el mundo entero, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.